Buenas noches a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios por unos cuantos minutos. Vamos al capítulo 19. Nos dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Miramos pues que Apolo se había quedado en la ciudad de Corinto y Pablo había recorrido las regiones superiores de Galacia y Panfilia y se dio que vino a Éfeso y se encontró con ciertos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él les hace una pregunta para ver si han sido bautizados correctamente y les pregunta que si recibieron el Espíritu Santo cuando ellos creyeron, porque miramos que nosotros nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos con el mandamiento, la ley y el mandamiento de Jesús, pero ellos no sabían ni siquiera si había Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Veamos el versículo 4 que dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. El bautismo de Juan fue un bautismo preparatorio para preparar el pueblo bien dispuesto para el Señor. No era definitivo. Una vez venido, una vez se realizó el Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y la ascensión a la diestra del Padre, tenían que ser bautizados en el bautismo de Jesús. Entonces, ¿verdad? Les explicó, ¿verdad? Y les dijo que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces miraron que cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados correctamente, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza del Evangelio. Y el versículo 6 dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban. El apóstol Pablo les impuso las manos para que recibiesen los dones portentosos del Espíritu Santo. Entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, es decir, en otros idiomas, y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Veamos pues que eran la cantidad de unos 12 hombres. Versículo 8 nos dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Era la costumbre del apóstol Pablo entrar a las sinagogas y presentar el evangelio primeramente a los judíos, y también habían personas que se le llamaban los temerosos de Dios, que eran aquellas personas que no eran circuncidados, pero les gustaba escuchar la palabra de Dios y eran temerosos de Dios. Pero miramos que aquí reaccionaron de una forma muchos judíos. El versículo 9 nos dice que endureciéndose algunos, no creyendo, estaban rechazando el evangelio y se estaban endureciendo. Y dice, maldiciendo el camino delante de la multitud, estaban blasfemando, ¿verdad? El nombre del Señor, porque dice que estaban maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Veamos pues que cuando se endurecieron, rechazaron el mensaje y se pusieron a maldecir el camino. Entonces el apóstol Pablo se apartó de ellos, separando a los discípulos que discutían en la escuela de uno llamado Tirano.
Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, creyeron la palabra del Señor Jesús. Veamos pues que el apóstol Pablo se quedó por el espacio de unos 2 años, predicando el mensaje de tal manera que las personas que vivían en Asia, la provincia, ¿verdad? Pues escuchaban el mensaje del Señor. Y él dice, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y en el versículo 11 nos dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Veamos pues que Dios estaba obrando de una manera extraordinaria, gloriosa, por medio de las manos del apóstol Pablo, que hacían milagros maravillosos y grandes, ¿verdad? Para confirmar la palabra, para que las personas, ¿verdad?, quedaran confirmadas de que el mensaje era verdadero. El versículo 12 nos dice, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Veamos pues que eran milagros maravillosos lo que Dios hacía por medio del apóstol Pablo, porque llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Miramos el versículo 13, incidente, ¿verdad?, que sucedió, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Veamos que habían exorcistas ambulantes y quisieron sacar espíritus malos, está invocando el nombre del Señor Jesús. Dice, os conjuro, ¿verdad?, por Jesús, el que predica Pablo. El versículo 14 nos dice que había 7 hijos de un Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Entonces miramos que le respondió el espíritu malo. Respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Eran personas que no tenían parte ni suerte en ese ministerio, eran completamente unos vagabundos desconocidos, y el espíritu malo, ¿verdad?, les dijo que él conocía a Jesús y sabía quién era Pablo, pero ellos quiénes eran. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Veamos pues que quisieron invocar, ¿verdad?, el nombre del Señor Jesús, pero el espíritu malo los desconoció porque no tenían parte ni suerte en ese ministerio, y saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más, de tal manera que tuvieron que huir de la casa desnudos y heridos. El versículo 17 nos dice que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Veamos pues que fue notorio, ¿verdad?, todas las personas que habitaban en la ciudad de Éfeso, lo sucedido, tanto judíos como griegos, y se les despertó temor en ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Veamos pues que había muchas personas que se convertían al Señor y venían confesando y dando cuenta de sus hechos. El versículo 19 nos dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 piezas de plata. Veamos pues que muchos de los efesios habían practicado la magia, pero cuando ellos se convirtieron, ¿verdad?, lo hicieron de una manera completamente sincera delante del Señor, arrepentidos completamente de estar practicando esas artes mágicas. Vinieron y trajeron sus libros y los quemaron, y hicieron la cuenta, ¿verdad?, era una gran cantidad de dinero, de que eran 50,000 piezas de plata.
Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miramos pues que la palabra del Señor, ¿verdad?, corría y el nombre de Dios era glorificado y prevalecía de una manera maravillosa. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Veamos pues que él se propuso ir a Jerusalén, pero tenía que recorrer Macedonia y Acaya. Después de estado allá, él quería, ¿verdad?, visitar la ciudad de Roma. Versículo 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que lo ayudaban, Teo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Veamos pues que envió a Macedonia a dos de los que lo ayudaban, era Timoteo y Erasto, pero él se quedó por un tiempo en la provincia de Asia. Versículo 23 nos dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Veamos pues que hubo una dispersión, un disturbio, ¿verdad?, acerca del camino, acerca de la doctrina del Señor, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Miramos pues que este platero, ¿verdad?, reunió a los de su mismo oficio y les dijo, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, de ese oficio obtenían su riqueza. El versículo 26 le da los motivos por los cuales es la preocupación de ellos. Les dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y el versículo 27 dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Veamos pues que este hombre, ¿verdad?, tomó la ocasión porque él vendía templecillos de Diana y está diciendo que Pablo persuade a muchas personas que se aparten de ese camino, diciendo, ¿verdad?, que no son dioses los que se hacen con la mano y que tiene temor, ¿verdad?, de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y entonces sea destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28 nos dice, y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Miramos entonces que logró el platero, ¿verdad?, persuadir a las personas. Cuando oyeron eso, ¿verdad?, hicieron, levantaron grandes voces, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Veamos pues que se lanzaron, ¿verdad?, al teatro y arrebataron a Gayo y Aristarco, que eran de Macedonia y eran compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Veamos que Pablo quería salir, ¿verdad?, pero era muy peligroso que saliera cuando estaban esa gente metidos, tanto, ¿verdad?, y había una gran confusión. El versículo 31 nos dice que también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. No era prudente, ¿verdad?, que el apóstol Pablo se presentase estando esa multitud enfurecida y confusa. Y unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y a lo más no sabían por qué se habían. Veamos pues que había una gran confusión
y la gran mayoría no sabía ni por qué se había reunido. Versículo 33. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole, los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Veamos pues que empujaron a Alejandro, ¿verdad? Los judíos, que él, ¿verdad? Quería hablar en su defensa y pidió silencio con la mano, ¿verdad? Para que, ante el pueblo, para que le escucharan. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Veamos pues que cuando lo reconocieron que era un judío, entonces se alborotaron más y gritaron casi por 2 horas, que grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Bueno, les dice, ¿verdad? Que quien no sabe, ¿verdad? Que ellos son veneradores de la gran diosa Diana, que esto no puede contradecirse y que es necesario que se apacigüen. Que nada hagáis precipitadamente. Versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Digamos pues que habían llevado, ¿verdad?, a los 2 compañeros de Pablo ser sacrílegos ni blasfemos de sus diosas, no por Demetrio, ¿verdad?, que los había sido, ¿verdad?, para que estuvieran en contra de Pablo y en contra de sus compañeros. Versículo 38, él les da las razones y les dice, ¿verdad?, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Se dice que si Demetrio tiene algún asunto, bueno, que lo lleve, ¿verdad?, a la audiencia, que se acusen los unos a los otros, que si demandan, ¿verdad?, alguna otra cosa, se puede decidir en legítima asamblea. Versículo 40. Porque hay peligro que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Veamos pues que los romanos eran muy cuidadosos, ¿verdad?, que no hubieran las sediciones. Como ellos no tenían una base sólida para sustentar porque se habían reunido, él les dice, ¿verdad?, que hay peligro que sean acusados de sedición, ¿verdad?, por el alboroto que han causado, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, decidió a la asamblea. Bien, hemos terminado el capítulo 19. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer. Amén. Sí, solo un comentario. Todos los capítulos que hemos analizado, siempre cuando se predica la palabra, el evangelio, todas las misiones que tuvo Pablo y sus equipos, en cada ciudad que ha comentado el hermano Luis, han habido problemas y pleitos. Han habido gran conflicto, ¿sí o no? En todo, en todas las ciudades siempre hay problemas, conflictos. Y llegamos hasta este gran conflicto, que hay una multitud en la ciudad. ¿Qué nos quiere dar a entender eso entonces a cada uno de nosotros? ¿Qué significa eso? Que todo el libro de los Hechos es puro pleito, es una guerra, es un conflicto con gente que unos están a favor del camino de Cristo y otros están en contra, son enemigos completos. Correcto. Entonces, ¿qué significa eso?
que así es el camino cristiano. Así es. El camino cristiano es radical. ¿En qué sentido? En el sentido de que se definen bandos rápidos. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O estamos en el mundo o estamos con Cristo. Y siempre cuando usted avanza, tanto en la palabra como en la obra, en su actuar, en su caminar, en su hablar, siempre va a haber personas a favor y personas en contra. Siempre van a haber así. Entonces, no debemos pensar que ser cristiano consiste en simplemente ser buena gente, portarse bien y ayudar a los demás. Pero cuando hay algún problema, uy, no. Mejor huyo del problema. No. Porque ser cristiano por naturaleza es tener problemas cuando por la palabra hay enemigos, hay personas que van a oponérsele a usted. Van a levantarse como se levantaron en la ciudad de Éfeso. Entonces, esto es muy interesante para que lo veamos. Todas las ciudades que iba Pablo, todos los capítulos, casi todos los capítulos que hemos visto, siempre hay pleito. Pedro, los principales religiosos judíos en el templo. Pablo, ¿verdad? Todos tienen problemas. Entonces, no se extrañe si tenemos problemas por Cristo Jesús. Hermano Luis. Gracias, hermano, por su comentario. Muy bien, hemos terminado. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, hermano Luis, por